Le estoy mandando en tiempo real el enlace de la transmisión en vivo a Cande López. Ya, ahí, creo que no salió, bancame, ahí lo mando. Estamos haciendo todas las tormentas juntas en el aire de Cítrica Radio. Nunca me falló, yo siempre que compartí en el celular, siempre me salió perfecto. Ahora por algún motivo, lo muestro, se me trabó completamente. Bueno, no pasa nada. ¿Seguimos? Ahí salió. Sigue. Estamos en vivo, esto es en vivo, ahí está, ahí te lo mandé. ¿Qué te mandé? El link de la transmisión en vivo de todas las tormentas juntas en el aire de Cítrica Radio. Entremos en la etapa donde por supuesto que siempre que no hay un entrevistado, ahí queda mal, pero cuando estamos cómplices de un envío de un link, así se puede hacer al aire. Unos segunditos. ¿Vos decís? Acá tuti banca. Bien. Parte del vivo, parte de la magia. Parte de ser medio hombres y mujeres orquestas acá, somos pocos haciendo mucho. Sí, yo sorprendida del multitasking. Totalmente. O sea, como yo hago dos cosas a la vez y ya hay una que la hago mal. No. Son más habilidosas que todos nosotros, Cande. No, Sí, para nada. Sí. Te he visto en diferentes áreas y son muy Claro, buenas. capaz que en otras áreas sí. O sea, me pones en el teatro y te hago luces, sonido y te actúo al mismo tiempo, pero acá... Eso es lo importante. pero cada uno en lo suyo. En lo suyo que es de amores y otros paradigmas. ¿Qué otros paradigmas? Por ejemplo, los que acontecen en este octubre de Halloween del terror. Cante, como hoja de ruta, como guía. ¿De qué va a ir hoy la columna? ¿Qué tenés en mente? Bueno, llega octubre y mires por donde mires, Halloween. Sí. ¿No? Es una fiesta tradicional estadounidense, pero que es el resultado en realidad de siglos de mezclas de culturas y de apropiaciones de diferentes religiones. Totalmente. Y llega a Estados Unidos con las inmigraciones irlandesas, se mezcla con las culturas y las creencias de los pueblos originarios, y lo analizaremos hoy en esta columna, porque es una tradición que deja ver en su historia las tensiones y las luchas que hay dentro de la cultura. Interesante. Y en ese sentido nos compete un poco acá cómo van las tradiciones mutando en lo que son los cambios de paradigmas, ¿no? De la humanidad. Y llega ahí la globalización y el capitalismo para decirnos que nos disfracemos y que hagamos fiestas, que estoy muy de acuerdo. Totalmente, lo hemos mamado mucho en los dibujitos que veíamos de chico. ¿Vos recordás de chica mamar justamente esto que es Halloween en Nickelodeon, en Cartoon Network? ¿Estaba presente? Sí, era re la época. ¿Vos tuviste una época como más de grande de decir, yo esto no lo voy a festejar? Sí. Esto es Argentina. Sí, amargo y retruco, carajo. Amargo y retruco. Sí. Yo pasé por esa época y ahora ya estoy en la época en la que dame una excusa para tomar un vino y me lo voy a tomar. Hermoso, sí, Como sí. no me importa mucho que estamos festejando, festejemos. Sí, absolutamente sí, recontra sí. Y aparte linda excusa para hacer un poquito de antropología, un poquito de investigación, porque vos lo dijiste, es como un crisol de un montón de culturas y un montón de interpretaciones también. Exacto. Arrancamos así como cronológico. Tenemos final de octubre. Sí. 31 de octubre es el día que hoy festejamos Halloween. Halloween, sí. Se acerca a las cosechas del hemisferio norte, ¿no? Al equinoccio de otoño, Sí. en el caso del hemisferio norte. ¿Y por qué esto tiene que ver? Porque el origen de Halloween nos remonta a las civilizaciones celtas, que festejaban nada más ni nada menos que su año nuevo. El año terminaba para los celtas el 31 de octubre. Mira, Y coincidía con la cosecha. claro. Entonces, esta fiesta se llamaba Samhain, algo así podríamos traducir en el español. La partusa de los celtas. Exacto. Y significaba como la muerte o la iniciación de una nueva vida, era el cambio del año. Claro. Y para los celtas, las almas que habían vivido volvían a visitar sus hogares y hacían rituales para ahuyentar a los malos espíritus, recibir a los buenos. Me gusta, sí. Cosas de ese estilo. Un año nuevo, ¿viste? Un año nuevo, Sí. uno hace balances. Sí, come la pasa de uva. Festeja a los que ya no están. Sí, Bueno. sí, total. La palabra Halloween viene en realidad de una frase inglesa Sí. que Patorre, con toda su generosidad, me ayudó a pronunciar, que es All Hallows All Hallows Eve, que se traduciría como en la versión español
se traduciría como la víspera de Todos los Santos, que es All la Hallows Eve. Exacto. Claro. Que es la celebración que institucionalizó la Iglesia Católica, ¿no? O sea, agarró una celebración que estaba y los católicos dijeron, bueno, sí, la fiesta se queda, pero lo que estamos celebrando es a Todos los Santos. Claro, claro. Bien, la frase inglesa se fue deformando y llega a Estados Unidos como Halloween. Hermoso, no tenía idea de esto, es un datazo. Bien. Y un poco la creencia, digamos, que tiene, digamos, la historia de Halloween detrás, tiene que ver con los celtas y también tiene que ver con la fusión que se hizo con las creencias que tenían los pueblos originarios en el norte del continente que hoy conocemos como América. Claro. Se creía que en estos días y en esta época del año, como que el límite entre el mundo de los vivos y los muertos desaparecía. Upa. Y las personas podían comunicarse con los espíritus de sus antepasados y estos podían recorrer la tierra. Un poco lo que nos ilustra muy bellamente la película Coco. Sí, total. Ay, qué película, Bien. Coco. Y es como una mezcla entre los inmigrantes irlandeses que llegan al norte de América, las culturas celtas, Claro. las creencias de los pueblos originarios, a su vez mezcladas con las tradiciones coloniales, porque ya las creencias que en esa época había estaban colonializadas por el catolicismo, Claro. y los tiras y aflojes a su vez del catolicismo y el protestantismo. Los Los protestantes. Los protestantes. Porque a mí también se exacto. me complica. El protestanismo. Sería protestanismo Protestanismo. o protestantismo. La religión de los Simpsons. Vieron que los Simpsons no son católicos, son protestantes. Vieron Claro. que Jesús, como que no lo ponen a Jesús con tanto protagonismo, no se arrodillan ni toman la hostia. Exacto. O Bueno, sí, esos, no me acuerdo. esos tira y afloje que Claro. yo tampoco tengo muy clara cuáles son las diferencias. Pero bueno, en una época como que mandaron unos y en otra época mandaron otros y Crisol. quemaron todo lo que habían hecho los otros, política. Un guisito. Exacto. Bueno, una mezcla de todo eso es el resultado de Halloween, que en realidad, si hubo una fuerza que ganó, fue el capitalismo consumista. Obvio. Eh, y la globalización que hace que hoy, en esta otra punta del planeta, estemos decorando los negocios con cosas de calaveras que no tienen ningún sentido. Sí, no, totalmente. De hecho, muchos decimos, acá ponen el sitio como, no, acá hacemos contracultura. Y acá Franco, que es un Franco menos capitalista que no sé, que Hugo Chávez, acá dijo, vamos a hacer el mes del terror, digo, es parte de la cultura. Es que o sea, vivimos en una cultura que está globalizada, entonces en ese sentido... ¿Qué querés decir? Yo también quiero un bar, ¿qué onda? El mes del terror. Claro, me recopa que decoren, chicos, algo diferente. Total, sí, un poquito de emoción. Antes del mundial, viste, metés Claro. todo, sí. Claro, las decoraciones de este año van a estar buenísimas. Porque viste que siempre queda como algo de Halloween hasta Navidad, como que hasta el 8 de diciembre que se arma el arbolito, como que tenés un resabio de calaveras y arañas colgando por ahí. Sí. En el medio metimos un mundial. Sí. O sea que calavera celeste y blanca, un nivel de confusión. Calavera Decoraciones celeste y y blanca. confusión. Hermoso. Y con un pan dulce adentro. Exacto. Hasta diciembre Todo, tiramos. todo. Bueno, esta tradición se fue modificando, fue mutando, se fue desligando de la Iglesia Católica. Y hoy nos disfrazamos, vemos pelis de terror que yo no comparto. Detesto las pelis de terror. Varias gente las detesta. Me dan miedo en serio. O sea, como no la paso bien asustándome, no me gusta que la gente me asuste. Wow, mira, no, a mí me tuve una etapa durante la cuarentena de ser muy peli de terror. Me da más miedo la afuera que la adentro. También está buena esa Es linda. está buena. Pero Linda mira, estrategia. no vas por ese lado vos. No. Bien. No. Bien. Y bueno, es uno de los días que más se consume en Estados Unidos también. Eso es un dato interesante. Un dato de Consumo- color, el día que más se consume en Estados Unidos, el 31 de octubre. Hermoso. Bueno, México, países de Latinoamérica, citándolo un poco más, Perú, Ecuador, Bolivia, incluso en el noroeste de Argentina, la tradición que prosperó más allá de del Halloween Sí. y la deco y los disfraces y todo eso, es el Día de Todos los Santos y el Día de los Fieles Difuntos, que hace un tiempo la iglesia medio como que lo puso el 1 y el 2 de noviembre para que no quede tan pegado a todo el rollo Claro. halloweeniano capitalista. Y la combinación de ambas cosas es el Día de los Muertos, por ejemplo, en México, Claro. que es patrimonio de la humanidad. Totalmente. Tiene una concepción de la persona que se ha ido que es. A mí me ha partido la cabeza. Es hermoso, Sí, realmente. sí, Bueno,
Se fueron sumando mitos, esta tradición fue mutando. Y hay algo que a mí me llamaba siempre la atención, que es porque la traducción de Halloween en español es La Noche de Brujas. Claro, como lo aprendimos en los dibujitos. Claro, o sea, porque las brujas son protagonistas de la mayoría de las historias que consumíamos de chicos, por ejemplo, sobre Halloween. Pero ¿dónde entraban las brujas acá? Veníamos hablando de muertos. Claro. Bueno, busqué bastante sobre la traducción en español de por qué le pusieron Noche de Brujas. Y la verdad es que no hay una explicación mainstream que te diga no, porque esto fue así. Claro, acá hay una bruja y pintó. Claro. Claro. O sea, sin embargo, la industria como que está llena de productos. De hecho, seguro que conocen la película. Creo que mi película favorita de brujas es Abracadabra, la de los 90 de Disney. Sí, o sea, sí, era sí. como la película de las brujas que habla justamente de la historia de 3 brujas de Salem. Sí. Como la mayoría de las cosas de brujas, que son las brujas de Salem. Y se ha parodiado en Los Simpsons, se ha parodiado en Padre de Familia, se han parodiado en un montón de sitios. Exacto, que si alguien está muy perdido, véala. Pero por las dudas, nada, son 3 brujas que un 31 de octubre son liberadas por una chica Max que se muda a Salem, Massachusetts, y que no entiende mucho, y que las brujas obviamente son malas y se quieren comer a los niños, Claro. y que se quieren volver inmortales, y que para eso no suceda, les roban el libro de hechizos antes de las 12 y bueno, todo el final, el final véanlo, no se los spoileo. Un clásico. La persecución, bueno, ahí tenemos la persecución de brujas en Salem. Tenemos 2 cosas, ¿no? Que podemos resumir de todos esos estereotipos de películas del tipo Abracadabra. La persecución de brujas en Salem, que fue un hecho real. Sí. Y el estereotipo de la bruja. Sí. Real y violento, crudo. Sí. Sí. Vamos, o sea, retomemos qué pasó en Salem. Por favor. Finales del siglo XVII. Salem es una localidad de Massachusetts que replicó un fenómeno del que venía siendo parte en realidad uno de los cambios de paradigma más significativos, yo creo, y constitutivo de nuestra sociedad occidental actual, que es el paso del feudalismo al capitalismo. Sí, Bien. la caída de la sociedad feudal. Exacto, Claro. fin del feudalismo, Edad Media, fin de la Edad Media. Hubo un cambio de la cosmovisión y de las lógicas sociales muy profundo. Y la resistencia y la persecución y la sumisión de las mujeres, o lo que conocemos como cacería de brujas. Sí. Bien. Concretamente en Salem, las sobrinas de un pastor se enferman de una enfermedad rara que nadie podía explicar qué les pasaba y por qué tenían esos síntomas. Y la explicación que encontraron fue brujería. Sí. Que era obra del demonio. Y que eso significaba que tenía que haber brujas escondidas en el pueblo. Algo que ya venía pasando en Europa. O sea, como que llega un toque tarde incluso a Salem. La quema de brujas, de hecho, viste que Exacto. es una frase muy, muy replicada. Bien, sí. En un libro encuentran un caso de supuesta brujería que tenía los mismos síntomas que tenían las sobrinas del pastor. Con eso lo justifican, chimpum, dicen acá hay brujas, hay que encontrarlas y matarlas. Sí. Y la gente se lo cree, efectivamente. Y se desata una persecución por todo el pueblo de Salem que generó un caso de histeria colectiva tan grande que de hecho esa fue la justificación que dieron los jueces años después. Cuando llegó gente un tiempo después y dijo, che, lo que pasó acá fue tremendo, dijeron, bueno, pero viste cómo estaba la gente. Esto era un descontrol. Bueno, la primera en ser culpada, ¿quién fue? La esclava de la familia de las sobrinas del pastor. Sí. Que, o casualidad, era de origen indio. Se van todo este crisol que habías nombrado empieza también a explicarse por el lado negativo. Exacto, o sea, así como lo hay ahora, el desconocimiento sobre las religiones afroamericanas o afrodescendientes, como la Umbanda, el vudú haitiano y otras de las que no tenemos casi nada de data hoy en día, y que son como producto, o sea, porque el catolicismo no las tachó a todas como paganas y las metió a todas adentro de una misma bolsa, pero que son súper interesantes de estudiar y de investigar. Bueno, ya había estigma sobre eso, o sea, y la primera en ser acusada de brujería fue la esclava de la familia. Aparecieron más enfermos en el pueblo, la paranoia llegó a un nivel de histeria colectiva súper grande, la gente se acusaba entre sí,
como cientos de personas fueron condenadas por ser servidoras del diablo, sin ningún tipo de prueba concreta. Sí, La sospecha alcanzaba, como años después hizo la Inquisición en otros contextos, ¿no? Como simplemente con la sospecha, con que tu vecino dijera que vos habías hecho algún tipo de brujería, alcanzaba para que te condenen. Según las leyes inglesas, no las quemaban, las ahorcaban, las colgaban. Incluso se acusó a perros. Había perros también condenados como Sí, de ya estaban en colaborar. una, Estaban en Sí, una estaban mal, o en sea, una. un nivel de histeria fuerte. Sí, total. Total. Bien. Todo esto, el lado B de Halloween, de la noche de brujas, como decimos Exacto, acá. el lado B de la noche de brujas. Claro. Que tiene un lado B enorme, ¿no? Porque el hecho en Salem es como el cuentito, ¿no? De cómo todo se fue de las manos. Claro. Pero ya venía de un proceso de siglos de persecución de mujeres, sobre todo, que fue un proceso que duró más de 2 siglos en Europa. O sea, como que en Salem llegó un poco tarde y culminó en algo que hoy lo consumimos como una historia de cuento. Claro, es un caso muy icónico también. Exacto. Sí. Arthur Miller fue el primero en decir, tipo, che, esto que pasó tremendo, como vamos a convertirlo en una historia. ¿Qué onda? Compró los derechos, sí. Claro, compro los derechos, Claro. lo pongo a mi nombre. Hizo una obra que la traducción se llama Las Brujas de Salem, la traducción en español, que es de 1952. Y lo que hace Arthur Miller en esa obra es una metáfora de la Casa de Brujas sobre el comité de actividades antiamericanas que se dedicaba a perseguir comunistas. Sí, bueno, o sea que hay un paralelismo siempre, esta cosa de puede ser tu vecino, bueno, en el caso de la bruja puede ser tu vecina, puede ser tu hermano, era una retórica que se aplicaba mucho durante el macartismo, sí, pero no estar equivocándome de concepto, en Estados Unidos, cualquiera puede ser comunista, tu vecino puede ser comunista, tu padre puede ser comunista, es esta persecución cotidiana y terrenal a cualquiera que pueda representar una amenaza para el sistema que decimos defender. Exacto. Es increíble cómo la historia es cíclica en ese punto, cambian los agentes, se sostienen los motivos. O los miedos, pongámoslo así. Sí, total, son las mismas estrategias políticas. Claro. Y ahí hay es un punto interesante porque justamente lo que conocemos como la casa de brujas empieza así, como una persecución a una ideología, a una manera de ver la vida. Y ahí hay muchísimo para ondear y hubo desde el feminismo también y desde un grupo muy grande de historiadoras una reivindicación sobre la historia, ¿no? Porque fue algo que no quedó escrito en la historia oficial, de la que hay muy poca data y de la que se tuvo que reescribir y reinvestigar un montón de cosas porque se lo quiso borrar un poco de la historia. Ahí entra Silvia Federici, por ejemplo, con un libro muy famoso, muy conocido acá, que es Calibán y la Bruja, que es este. ¡Ah, lo tenemos ahí! Lo traje. Por favor, mostralo. No lo había visto. Calibán y la Bruja. Que es este libro, y como ella, hay un montón de historiadoras y historiadores que retoman y reescriben de alguna manera esta época de la historia y que denuncian que se omitió que la conquista, digamos, fue sobre el cuerpo de las mujeres. Que la persecución de la brujería y en sí el ataque a la visión mágica del mundo fue parte del desarrollo del capitalismo y del contexto que acompañó y que constituyó ese desarrollo del capitalismo, ¿no? Está esta teoría de que sin esa masacre a las mujeres no se hubiera no desarrollado el capitalismo como se desarrolló. Sí, domesticar al diferente o a la diferente. Exacto. Literalmente quemarlo. Es que hubo un cambio, o sea, el pase del feudalismo al capitalismo requirió hoy estoy con las palabras. No, pero es interesantísimo. Porque Requirió un cambio en la concepción del cuerpo. Claro. El cuerpo que era algo que era considerado sagrado, como receptáculo de poderes mágicos, Sí. ¿no? Como una visión medieval que traía la magia como a la sabiduría sobre el propio cuerpo. Se destruyó, ¿no? Porque se atacó, digamos, al poder individual, ¿no? Como a la autonomía. Y se lo sustituyó por la razón, por la voluntad, digamos, como la era de la razón, bien acompañada de un cambio del cuerpo, ¿no? De necesitar, y de filosofía. Exacto. Sí.
fue como realmente dar vuelta al mundo. Claro, claro. Todo lo que es la concepción en el sistema de los cuerpos, mismo partiendo de un modelo teocentrista, con Dios, con una sociedad más atravesada por los sacramentos que la que vino después, más atravesada por el individualismo, con otra concepción de la religión, con otra concepción de la vida terrenal. Esto de, bueno, mis padecimientos en el mundo terrenal serán compensados en la vida en el más allá, cosa que se rompe con el nuevo sistema. Todo llevó a moldear cuerpos que fueran fuerza de trabajo. Claro. Y en ese sentido, las prácticas mágicas como que eran un peligro para la racionalización, digamos, capitalista del trabajo. La acusación encima, la acusación de... Exacto, o sea, era realmente una forma de poder. Era como hay algo del disciplinamiento. Del disciplinamiento y Sí. que lo trae Federici también como... y esto mío se lo robo casi, la quiero parafrasear. No se podrían haber matado a miles de mujeres, masacrado y sometido a torturas, si no era porque planteaban realmente un desafío para la estructura de poder. O sea, todo ese conocimiento que tenían sobre el cuerpo, porque ¿qué era la magia en la era medieval? Todo, la magia en la Edad Media estaba presente en absolutamente todo, pero Sí, era sí. la suerte, era... Sí, era el parecer extraordinario. Exacto. El conseguir a alguien con una capacidad de manipulación o de ejecución extraordinaria, cosa que luego se resquebraja. Pero acá también hablamos de la acusación, ¿no? Vos tenés un poder y lo usás para mal, en el caso de las brujas. Y eso lleva a una domesticación, un miedo, a una invisibilización, a un amoldamiento, que es un poco yo te escuché y recordé una de las pancartas que había en los tantos 8M de somos la bruja que no pudiste quemar. Sí. Creo que era así. Sí, bueno, el feminismo ya creo que la primera, como así, famosa reivindicación de la quema de brujas, Sí. es Witch, el movimiento de los fines de los 70 Sí, en Estados Unidos, que Sí. es organizaciones feministas que empiezan a reivindicar, que son mucho más radicales, se separan un poco como de sus agrupaciones socialistas y empiezan como a tomar medidas más radicales y a denunciar que dentro de esa reforma socialista por la que estaban luchando no se estaban teniendo en cuenta los derechos de las mujeres. Claro. Se estaban reproduciendo, digamos, las mismas lógicas para las mujeres. Y retoman a la figura de las brujas. Claro. Siempre un grupo señalado, digo, han sido en la historia de Occidente, los negros hasta los años 50, las brujas en esta antigüedad que vos describís, los comunistas, digo, es increíble como la necesidad de chivo expiatorizar a un colectivo. Es que hay algo ahí también... eso como lógica política, tipo, vamos a buscar... perdió mucha fuerza la resistencia campesina a raíz de la persecución de las brujas, ¿no? Sí. Y por otro lado, es interesante pensar cómo se imponen esos procesos de erradicación en una sociedad, ¿no? Como por ejemplo, a mí me hace acordar un poco cuando leía Caníbal y la bruja, el paralelismo, de hecho lo hace varias veces paralelismos con el genocidio gitano. La gente vivía, por ejemplo en España, la gente vivía con comunidades gitanas y estaba todo bien, ¿no? O sea, como las prácticas y los grupos acusados de brujería eran aceptados y convivían, digamos, como no había realmente una diferencia, no había una otredad que amenazara a la sociedad. Claro. Sino que cuando se empieza a prohibir y a perseguir, se empieza desde el poder a generar esa otredad entre el pueblo, ¿no? Claro. A dividir y a generar que el mismo pueblo rechace y expulse Es la y historia participe de esa erradicación. Todas las persecuciones arrancan con un punto de quiebre, y celebro mucho que vos hablaste como de decisión política, porque es política. La política no es solamente lo partidario, es política, si querés, sociopolítico, porque es una cuestión colectiva, pero son cuestiones políticas también, de decisiones, de masas, y son incluso preexistentes a la partidización, a lo que concebimos como partido político moderno. Es interesantísimo.
el mismo Cande, es un lado que no es explorado por nosotros que somos principiantes en Halloween, porque es algo que mamamos hace poco. No hay chance de acceder a esta historia porque no nos es exhibida, o muchos no la conocemos, o no llegamos a juntar las partes como estás haciendo vos. No, y porque justamente como no somos una sociedad que haya mamado Halloween y tenemos otro tipo de historia en nuestra tierra, nos tiene que hacer ruido hablar de brujas con tanta soltura. Claro. Justamente porque fue contemporáneo a la persecución de las brujas, la caza de brujas, fue contemporánea a la colonización y al exterminio de las poblaciones que residían en lo que hoy conocemos como América. Claro. Fue contemporáneo. Fue parte de alguna manera fue parte del mismo tipo de cambio de paradigma. Sí. Y de la construcción del mundo occidental capitalista en el que vivimos. Totalmente. Esta suerte de globalización antes de globalizar el cercenar y el mutilar al otro, el matar al otro, al diferente. Y se destruyó un universo de prácticas, de creencias, de sujetos sociales cuya existencia era incompatible con el capitalismo. Claro. Y es interesante como hoy en día, por ejemplo, hay como un interés en las creencias mágicas, ¿no? Como que volvimos a creer en un montón de cosas, ¿no? Volvió con todo algo de la astrología como la reivindicación de una ciencia. Sí. Y eso es posible porque ya no representa una amenaza social al sistema. O sea, la mecanización del cuerpo, ¿no? Como lo constitutivo que es para nosotros la sociedad capitalista, o sea, el sistema, el capitalismo nos constituye de tal manera que cualquier tipo de creencia de fuerza oculta o de un universo vivo que tengamos no representa una amenaza al sistema y al orden social. Sí. Por eso es posible. Y al mismo tiempo lo que vos señalabas, esos cuestionamientos se mudaron a otros grupos. Esta cosa de señalar todo el tiempo un grupo diferente. Podemos, no sé, acá Abru García en su momento hacía una columna de astrología. Uno puede decir, che, yo adhiero, yo no adhiero, che. Incluso hay debates repiolas sobre, che, la influencia que puede generar una persona en determinado estado. A nadie se le cruza por la cabeza, che, quemémosla. Pero sí aparece señalamiento. Sí, ni por más devoto de tu carta astral que seas, no vas a decir, che, hoy no voy a laburar porque la luna está en... Por más creyente que seas, no... Está socializado. Claro, no va a amenazar el orden. Claro. Entonces, en ese sentido, es interesante pensar cómo para la industrialización del siglo XVI y XVII, la mera existencia de las creencias mágicas representaba como insubordinación social. Es interesantísimo. Como no trabajo porque tengo suerte. Claro. Y se tuvieron que prohibir un montón de cosas. Y también hay algo que vamos a seguir hablando en la próxima columna para meternos un poco sobre cómo se construyó la imagen de la bruja que se come niños, sí, y que es una vieja y que vemos en las películas. Una verruga, sí. Y que tiene una verruga en la nariz como la mía. Por eso todo esto... No. Todo este tiempo. Todo este tiempo. Bien, o sea, se construyó y fue posible por años siglos, diría yo, de misoginia sobre las mujeres por parte de la iglesia. O sea, no es que de un día para el otro pudieron decir, hasta hoy se utiliza bruja como brujas. Un insulto. Exacto. Qué bruja que sí. Exacto. Por eso es como empezar a surfear entre algunas tradiciones de Halloween o de la noche de brujas, sin replantearnos un poco qué es una bruja. Sí. A mí me hacía ruido. No, posta que realmente, o sea, parte 2 se viene la parte 2. Cande López, arrancamos con lo de Halloween, All Hallows Eve, que ya me partió la cabeza con eso, y continuamos con la deconstrucción histórica, la descomposición de todo el trasfondo sociopolítico. Cande López, la vara altísima. Gracias por compartir esto en el mes del terror y en una columna que va a tener parte 2 el miércoles que viene. Exacto. Vamos a meternos ahí un poco de lleno a ver un poco lo más divertido de cómo se fue construyendo la imagen de la bruja. Me agrada y me interesa sobre todo como esto que acabamos de repasar.